Muy buenos días, mi nombre es Oscar Rivera. Nuestro grupo está conformado por Rose Rodríguez, Luis Veces, Lorenzo Camarena y hoy les presentaremos nuestro trabajo con la terminación de la relación laboral y las causas justificadas del despido en la legislación panameña. El trabajo, además de ser un medio de sustento, es un derecho y un deber reconocido por nuestra Constitución. De él surge la relación laboral, un vínculo jurídico entre el trabajador y el empleador, que se fundamenta en tres elementos esenciales: las prestaciones personales del servicio, el pago del salario y especialmente la subordinación jurídica. De esta relación nacen derechos y obligaciones para ambas partes. El trabajo debe desempeñar sus funciones con responsabilidad, lealtad y buena fe, mientras que el empleador tiene el deber de pagar el salario y garantizar condiciones de trabajos dignas y ejercer su poder de dirección y siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Todo el derecho del trabajo se fundamenta en principios como el principio protector, la estabilidad y el empleo, la continuidad de la relación laboral y la irrenunciabilidad de los derechos, y la primacía de la realidad. Estos principios explican por qué en Panamá un trabajador no puede ser despedido de manera arbitraria, sin una causa justificada o sin cumplir el procedimiento legal correspondiente. Gracias, Oscar. Ahora bien, entrando en el marco jurídico, mencionamos en primer lugar claramente a nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Panamá, ya que en ella se fundamenta el tema en el título 3, que habla sobre derechos y deberes individuales y sociales, más específicamente en el capítulo 3, que habla sobre el trabajo. Mencionamos o hacemos más bien un hincapié en el artículo 64, que establece que el trabajo se consagra simultáneamente como un derecho y un deber del individuo, imponiendo al Estado la obligación de promover el pleno empleo y las condiciones económicas dignas. En la Constitución también se resalta la garantía de estabilidad laboral absoluta o relativa, en la que se prohíbe taxativamente que un trabajador sea despedido sin causa justa y sin el cumplimiento estricto de las formalidades legales. Ya hablando de derechos más colectivos, se hace reconocimiento con rango constitucional de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga que tienen todos los trabajadores. En segundo lugar está el Código de Trabajo de Panamá, que tiene su fundamento en el decreto de gabinete número 252 del 30 de diciembre de 1971. Este ha tenido sus modificaciones sustanciales, como en la Ley 44 de 1995, que modernizan las relaciones laborales. Este se vincula gracias al título sexto, que habla de la terminación de las relaciones de trabajo, específicamente desde el artículo 210 al 229, en los que se definen los mecanismos legales para la disolución del contrato. Ahora, hacemos otro hincapié en el artículo 213, que habla sobre causas justificadas, en los que se establece un catálogo cerrado de causas de despido que son agrupadas en tres categorías: las no disciplinarias, las no imputables, que se basan en la naturaleza del trabajo, y las económicas. También se mencionan las compensaciones económicas, como lo son la prima antigüedad, el derecho irrenunciable, que aplica a todo contrato indefinido sin importar la causa de terminación, y la indemnización en casos de despido injustificado. Cabe hacer mención de los convenios de la OIT ratificados por Panamá, ya que estos, al ser ratificados, adquieren fuerza de ley interna y sirven de criterio de interpretación judicial preferente. Está el convenio 87, que habla de la libertad sindical, y el convenio 98, que habla sobre la sindicación y negociación colectiva. Estos son fundamentales para la protección contra el despido antisindical y la vulneración del fuero sindical. Está el convenio 190, que habla sobre la violencia y el acoso. Este fue lanzado en 2019 y ratificado en 2022. Es un elemento clave para probar el despido indirecto o autodespido, donde el trabajador rompe el vínculo debido al hostigamiento patronal. Y también está el convenio 158, que habla sobre la terminación de la relación. Este no ha sido ratificado por Panamá,
Sin embargo, su doctrina y principios coinciden con el modelo protector de estabilidad laboral panameño. Como último punto de mi parte, voy a mencionar las formas de terminación de la relación laboral según el artículo 210. Este tipifica de manera exacta las vías legales para disolver el vínculo laboral. Cada una exige medios de convicción diferenciados. 1. El mutuo consentimiento. Es un acuerdo de voluntades concurrentes entre empleador y trabajador. 2. La renuncia del trabajador, que es un acto unilateral, libre y voluntario del empleado. 3. El despido por parte del empleador, que es la decisión unilateral del patrono fundamentada en las causales del artículo 213. 4. El vencimiento del contrato, que se da por extinción, por expiración del plazo definido o por conclusión de la obra acordada. 5. La muerte del trabajador o del empleador. En esta, el fallecimiento del trabajador extingue la relación por su carácter personalísimo, y pues la muerte, en el caso del empleador, solo la extingue si conlleva el cierre inevitable de la empresa. 6. Fuerza mayor o caso fortuito, en la que sucesos imprevisibles e irresistibles impiden de manera absoluta la continuación de las labores, como por ejemplo los desastres naturales catastróficos. Muy buenas noches. Una causa justificada de despido es un hecho o conducta previsto expresamente en la ley que permite al empleador terminar la relación sin pagar indemnización. Estas son taxativas. Solo valen las que se enumeran en el artículo 213 del Código de Trabajo. Este artículo las clasifica en 3 grupos. El número 1 de naturaleza disciplinaria, como los actos de violencia, la falta de probidad o la inasistencia injustificada. El número 2 de naturaleza no imputable al trabajador, como la incapacidad o la jubilación. Y el tercer grupo de carácter económico, como la quiebra o el cierre de la empresa. También son de causa de despido las conductas que rompen la confianza, como revelar secretos de la empresa o el acoso sexual durante el servicio. Pero no basta con tener la causa, hay que respetar el procedimiento. El empleador debe notificar por escrito la causa exacta, actuar a tiempo y en muchos casos pedir autorización a un juez de trabajo. Un punto esencial: la carga de la prueba es del empleador. Si no hay prueba, la causa, el despido, se declara injustificado. Cierra Lorenzo con las consecuencias y los retos actuales. Muchas gracias, compañero. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es el despido injustificado y justificado. Tenemos que el despido justificado, eh, la empresa tiene el derecho o la potestad de despedir a un trabajador siempre y cuando se base en el artículo 213 del Código de Trabajo. En este artículo se establecen las causales de despido. Hay varios acápites, 3 acápites, y cada acápite tiene varios numerales, ¿verdad? En este despido justificado solamente se le pagaría al trabajador lo que serían los derechos adquiridos, que son vacaciones proporcionales, 13º mes proporcional y la prima de antigüedad si el colaborador es permanente. No se pagan indemnizaciones, preavisos ni ningún otro tipo de prestaciones laborales. Solamente se le pagan los derechos adquiridos. Sin embargo, en el despido injustificado, ¿verdad? Esto quiere decir que el empleador no tuvo una causa justa o de manera arbitraria y verbal despidió al colaborador. Bueno, en este caso, la empresa debería pagar lo que es indemnización, preaviso si se amerita, adicional a los derechos adquiridos que mencioné anteriormente, y va a depender del tiempo que tiene el colaborador dentro de la empresa, y de esa misma manera se paga lo que es la indemnización y la prima de antigüedad. Estos cálculos, ¿verdad? Se rigen por artículos que están dentro del Código de Trabajo. Estos artículos explican de qué manera se debe computar cada prestación, ya sea la prima o la indemnización. Como siguiente punto les estaré conversando un poco de lo que son las prestaciones y más o menos el monto. Bueno, el monto no, porque esto sería un número y podemos utilizar cualquier número o salario como ejemplo, pero en este caso
como más o menos del cómo se calculan superficialmente las prestaciones y derechos adquiridos de cada trabajador. Como primer punto tenemos las vacaciones proporcionales o vacaciones. Las vacaciones es un mes de salario por cada 11 meses de labores cumplidos. Luego tenemos el 13º mes, que está regulado por el decreto de gabinete 221, ¿verdad? Este es un mes de salario dividido en tres partes, que la primera partida sería en el mes de abril, luego corresponde a agosto y por último tenemos el mes de diciembre, que igualmente a la hora de computarlo en una liquidación no es igual, es diferente, ya que en las liquidaciones se computa, ¿verdad?, los salarios después del último décimo más las vacaciones proporcionales. Entonces esto nos da el 13º mes proporcional de una liquidación, ¿verdad? Como siguiente punto tenemos lo que es la prima antigüedad. La prima antigüedad lo tenemos en el artículo 224 del Código de Trabajo, ¿verdad? Lo que establece que la prima antigüedad para los trabajadores que tienen más de 5 años se computa de que una semana de salario por cada año. A los colaboradores que tienen menos de 5 años se establece una media utilizamos una fórmula que sería el 1.93% y esto nos ayuda a computar lo que es la prima de antigüedad a los trabajadores que tienen menos de 5 años. La indemnización. La indemnización está en el artículo 225 del Código de Trabajo y esta también tiene dos maneras de hacerse, ¿verdad? Para trabajadores que tienen más de 10 años y a trabajadores que tienen menos de 10 años. Los que tienen más de 10 años se le acumularía lo que es una semana de salario por cada año cumplido posterior a los 10 años. Y cuando tienen menos de 10 años se utiliza una fórmula un poquito más compleja que habla de un promedio de un salario semanal por 3.4. Esto nos daría lo que sería la indemnización. Con respecto al preaviso, siempre y cuando corresponda, el preaviso, si es un salario fijo, obviamente es un mes de salario fijo. Sin embargo, si es un salario variado, se computa de la siguiente manera, que sería los últimos 6 meses y se saca el promedio de los últimos 6 meses. Esto nos daría lo que es el preaviso. Bueno, como siguiente punto tenemos los criterios de los tribunales panameños. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral y de los Tribunales Superiores de Trabajo, han consolidado criterios de gran importancia práctica. De manera reiterada, los tribunales han sostenido que las causas de despido son de interpretación restrictiva, que la carga de la prueba de la justificación corresponde al empleador y que la causa invocada en el acto de despido no puede ser variada o ampliada durante el proceso. La interpretación de las causales de despido han precisado el alcance de conceptos jurídicos indeterminados como la falta grave de probidad, la pérdida de confianza, la disminución del rendimiento, exigencia de que la conducta reviste suficiente gravedad y guarde proporcionalidad con la sanción del despido. ¿Esto qué quiere decir? De que todo este tipo de situaciones que presenta el empleador tiene que ser congruente a la sanción, que ellos deben demostrar de que si hay disminución del rendimiento, tienen que saber cómo pueden demostrar esta parte o probar, ¿verdad?, que existe una disminución de rendimiento, por así decirlo, ¿verdad? Por eso es que dice que debe guardar proporcionalidad con la sanción del despido. Asimismo, han reforzado la protección de los trabajadores amparados por fueros especiales, declarando la ineficacia del despido realizado sin la autorización judicial previa. Bueno, en el siguiente punto les traeremos 3 casos prácticos de lo que serían las aplicaciones de la norma. Como primero tenemos la inasistencia, ¿verdad? La inasistencia es una causal de despido que está dentro de lo que es el artículo 213, acápite B, si no me equivoco, numeral 11 del mismo, que establece de que el trabajador que incurre en 3 días de ausencia injustificada puede ser sancionado con despido. Los 3 días no necesariamente tienen que ser consecutivos, pueden ser alternos, pero en el transcurso de un mes. Si en el transcurso de un mes el
colaborador falta 3 días sin justificación, es causal de despido. Como siguiente punto tenemos el despido, ¿verdad? Este es otro caso, que es un despido sin causa justificada de manera verbal. Aunque haya una justificación para el despido, pero si este se da de manera verbal, pasa a ser un despido injustificado por el motivo de que no se expresó dentro de una carta formal de despido. Todos los despidos de causa justificada deben ser por escrito, porque el día de mañana que el colaborador demande o ponga alguna queja en el Ministerio de Trabajo de la empresa, esta puede ser sancionada y perder el caso, ya que en sí no hubo una carta de despido, sino que fue de manera verbal. A veces pasa cuando los jefes de la molestia, lo primero que hacen es despiden al colaborador sin la carta y bueno, luego están los problemas. Y por último tenemos lo que es el fuero de maternidad. En este también podemos meter lo que es el fuero sindical, que también es un fuero que dependiendo del motivo y dependiendo de las circunstancias no se puede despedir al trabajador, y en el caso de fuero de maternidad no se puede despedir a la trabajadora sin una previa autorización judicial. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es el teletrabajo y la digitalización, ¿verdad? Tenemos que las nuevas modalidades de trabajo, como el empleo mediante plataformas digitales, la contratación flexible y la subcontratación, han transformado las relaciones laborales y plantean desafíos para el derecho de trabajo especialmente. Obviamente, se está actualizando la bolsa de trabajo, asimismo debe en medida escalonada lo que serían las leyes laborales, ir poco a poco normando este tipo de bolsa de trabajo. En la determinación de cuándo existe una relación laboral, cómo garantizar la estabilidad del trabajador en cuanto a esta digitalización, ¿verdad? En Panamá el teletrabajo está regulado por la ley 126 de 2020. Mantiene los mismos derechos y garantías del régimen laboral tradicional, incluyendo la protección contra el despido sin causa justa. No obstante, genera nuevos retos relacionados con el control de la jornada, la desconexión digital, la supervisión del desempeño y la prueba de incumplimientos. Por su parte, la digitalización de las relaciones laborales ha modificado la forma de documentar y gestionar el vínculo de trabajo mediante herramientas como expedientes electrónicos, firmas digitales y comunicaciones electrónicas. Esto plantea desafíos en materia de validez de las pruebas, protección de datos personales y uso de mecanismos monitoreados, lo que exige adaptar la normativa laboral para proteger los derechos fundamentales del. Bueno, como breve conclusión tenemos que el modelo panameño busca equilibrar la libertad del empleador con la protección del trabajador, sobre la base de 3 pilares fundamentales, que sería la causa justa, el debido proceso y la reparación económica adecuada para ambas partes. Muchísimas gracias.